Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fotoca, la tienda especializada en fotografía y vídeo de Barcelona. Estamos aquí en nuestro sofá en una nueva entrevista con alguien que tenía yo muchas ganas de que viniera y creo que es uno de los fotógrafos que más sabe de cámaras y sobre todo de cámaras Canon. ¿Qué tal, Jaime de Diego? ¿Cómo Bienvenido. estás, Fran? Nada, yo encantado, Jolín. Hacía tiempo que ya teníamos pendiente esta visita y sí que es cierto que, mira, estoy súper a gusto de estar aquí, lo que comentábamos antes, justo en el Chester, se está muy cómodo, es una entrevista distendida, divertida, o sea que yo creo que lo vamos a pasar bien y nada, tú dispara todo lo que necesites. Venga, vamos allá. Sí, está un poco dado de sí ya porque ya ha pasado mucha gente por aquí, bueno, pero oye, eso es bueno porque se va adaptando a cada uno que viene. Tiene historias, ¿no? Tiene historias que contar y historias detrás de las cámaras seguro que también. Seguro, seguro. No te digo yo que sí. No sé hasta qué grado de... Ya, sí, habrá que ver. Así se puede contar o no, todas, pero... De momento no. Que se sepa, no hay nada fuera de lo normal. Perfecto. Bueno, pues eso. Bienvenido. Has venido a dar un taller con Canon de fotografía de acción, ¿no? Y creo que podría ser interesante que hoy tratáramos, aparte de conocerte un poco, tratáramos un poco algunos consejos para fotografía de acción y según tu trabajo, según tu experiencia en el trabajo, de estos que nadie explica, ¿no? O que nadie conoce hasta que no llega al punto y se encuentra con lo que hay, ¿no? Y entonces dice, pues, ¿qué hago yo ahora? ¿No? Y tú, como tienes experiencia de sobra, pues yo creo que podríamos enfocar por aquí un poco la entrevista, ¿no? Dar este tipo de consejos, ¿te parece? Perfecto. Sí, yo creo que sí que es cierto que, sobre todo en redes, habéis visto que sistemas quizá un poco ese postureo, ¿no? Siempre sale todo muy bien, todo es perfecto. Y la realidad es que la vorágine, por ejemplo, de un evento deportivo o de una sesión de acción, muchas veces repercute en que se te mancha el equipo, que estás en el sitio que no tenías que estar, que te has perdido la foto importante. Y creo que ese tipo de tips son interesantes para que todo aquel que se quiera iniciar en la fotografía deportiva o que ya lleve un bagaje, ¿no?, en la fotografía deportiva, pueda, bueno, pues ponerlos en práctica. Genial, pues yo creo que va a ser muy interesante para todas estas personas. Pero antes de eso, vamos a conocerte un poquito más. Me decías antes que ibas saturadísimo de faena, que no podías buscar ningún hueco y tal, y eso en los tiempos que corren, no sé si es habitual o no es habitual, pero es raro, ¿no? O sea, que un fotógrafo tenga mucha faena. Es raro, sí, ¿no? Sí, yo creo que también depende mucho de las disciplinas, ¿no? Hay disciplinas fotográficas más temporales, a lo mejor, ¿no? Más el social, quizá, que se condensa todo más en determinados meses. Sí. Nosotros sí que es cierto que la gente que nos dedicamos al deporte y a la acción como tal, pues te podemos fotografiar un coche, como que de repente un evento deportivo, entonces sí que es cierto que tenemos eventos en invierno, tenemos eventos en verano, claro, acuáticos o de nieve, tenemos eventos en primavera, por ejemplo, y luego hay muchas presentaciones de coches, de motos, hasta de bicicletas, ¿no? El mercado no para. Solo tuvimos aquel parón que fue el tema del COVID, que ahí es donde notamos ya, más por suerte, bajada, ya lo hemos dejado atrás. Que ya nadie se acuerda, que fue bastante heavy. Pero sí que es cierto que podemos estar prácticamente trabajando toda una temporada entera porque nos vamos adaptando un poco al tipo de evento o a la situación. Ponme un par de ejemplos, si no te importa, de eventos a los que últimamente has ido o tienes que ir. Pues por ejemplo, eventos por ejemplo que haya realizado, competiciones por ejemplo de running, o a lo mejor yo tampoco hago ya muchísimo evento súper grande. Este año, que de hecho han sido las Olimpiadas, yo estuve en Tokio para el Comité Paralímpico, pero este año, por ejemplo, yo no he ido. Entonces, ¿cómo he llenado, por así decir? Me preguntaban hace tiempo, y si este año no vas a las Paralimpiadas, pues ¿qué haces? Pues mira, he hecho directamente, por ejemplo, un press kit para una marca de motos. El press kit sería las fotos que utilizan los periodistas una vez se presenta ese modelo de moto. Vale. No es la publicidad, no es el marketing, sino que es lo que vamos a ver luego en la web cuando lo ha probado un periodista. Vale. Pues hemos hecho press kit para una marca de motos, press kit también para coches, eventos también a lo mejor más deportivos o fotos para marcas de ropa deportiva. Entonces, bueno, esto es un poco un continuar todo el tiempo, ¿no? Y van saliendo proyectos muy chulos. A medida que también sí que es cierto que como fotógrafo vas teniendo mayor portfolio, vas teniendo más cosas que mostrar. Y al final, pues bueno, sí que es cierto que te puedes expandir un poquito más. Claro, porque existe la tendencia o la idea de que los fotógrafos tienen que especializarse, ¿no? Yo conozco a varios fotógrafos que tocan cualquier palo, y sí que es verdad que a lo mejor no son demasiado conocidos en uno concreto,
pero ellos viven de puta madre, ¿no? Porque siempre tienen trabajo de algo. Sí que es cierto que yo creo que lo que se haga hay que hacerlo bien, por así decir, pero sí que puedes tener diferentes especialidades, ¿no? Yo en mi caso es esto, puedo hacer a lo mejor una sesión un poquito más de estilo de vida, lifestyle, como se dice ahora, un poquito más rompedora y casual, con ropa deportiva, pero que también podría llegar a hacer una sesión de deporte puro y duro o de acción puro y duro, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo creo que hay que intentar moverse en sitios en los que te encuentres cómodo, que no te genere ansiedad o estrés, esta zona de confort que llamamos, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, hay veces que disparo solo un coche independiente en un entorno, lo ilumino y esa misma iluminación la puedo utilizar para hacer una modelo corriendo, por ejemplo. Entonces sí que es cierto que esa técnica que puedo tener a la hora, por ejemplo, de iluminar, me puede venir bien para iluminar esto, desde una situación totalmente controlada, como puede ser un coche en un estudio, a una situación pues mucho más random, llamémoslo así, en una playa con aire y que hay alguien corriendo. Claro, al final si controlas un poco tu equipo, que de esto hablaremos un poco después, y sobre todo, importante, la iluminación, creo que lo puedes aplicar a cualquier aspecto o cualquier trabajo o cualquier concepto, ¿verdad? Eso es. Yo creo que sobre todo lo que hay que también es ver muchas fotos, nunca copiar, pero sí que coger ideas, inspirarte y sobre todo profesionalizarte mucho, ¿no? Ver lo que funciona y lo que no funciona mismamente con amigos, ¿no? Yo siempre recomiendo esto, una prueba. Vas a hacer a lo mejor unas fotos de retrato, prueba antes con alguien para ver si realmente la luz desde abajo no funcionaba, con aquella persona no va a funcionar en un shooting de verdad. Entonces yo creo que sí que hay que probar, practicar mucho y esto es lo que te da también unas tablas, ¿no? Y un bagaje y además un estilo. Entonces yo creo que lo que hay que conseguir es un propio estilo, ser elegante a la hora de trabajar y crear un contenido que sea llamativo pero que mole como tal. ¿Tú crees que hoy en día con todo el contenido que hay en redes, en webs, en general, eres capaz de crear un estilo propio y reconocible? Es decir, que alguien que te vea en redes sin saber que eres tú, sin ver el nombre, diga, este es Jaime. A ver, yo creo que cada vez cuesta más, ¿verdad? Sí que es cierto, ¿no? Hace años sí que cuando las redes prácticamente no existían y la gente veía las revistas, nos decían, oye, sé que esa foto la has tirado tú. Claro. Tampoco se acordaba muchas veces del nombre porque era un crédito que venía al final o debajo de la foto. Pero nos decían eso, esa foto, sí, por esa iluminación, yo creo que has sido tú. Ahora sí que es cierto que ya es relativamente difícil, ¿no? Somos muchos y muchas fotógrafos y fotógrafas y sí que es cierto que es difícil ya tener un propio estilo. Pero sí que es cierto que se pueden seguir encontrando fotógrafos, por ejemplo, fotógrafas que tienen esa marca de identidad, ¿no? Que siempre disparan de una manera o iluminan de una manera. Bueno, es difícil, pero se puede seguir consiguiendo. Entonces yo sí que recomiendo a todo el mundo esto, que tenga su propio estilo, que cojan pequeñas ideas, pero que nunca tampoco lleguen a copiar, porque tampoco tiene sentido. Que no clonen, ¿no? Que copien, pero que no clonen. Eso es, que no clonen, que no sea exacto. Muy bien. Oye, pues vamos, si quieres, con los consejos ya. Consejos para fotografía de acción que nadie te cuenta. Podríamos llamarlo así, ¿no? Bueno, sí, así hacemos un poco... un poco de hacemos como mucho más interesante. Pues podemos empezar, por ejemplo, no sé, con lo que hablábamos antes, con el conocimiento del equipo, ¿no? Quizá. El conocimiento del equipo yo creo que es básico, por lo menos en la fotografía de acción y deporte es esencial porque al final estás trabajando con una herramienta que te aporta mucho, que te está ayudando también a la hora de enfocar. O sea, hace años yo tengo compañeros con los que coincidí cuando estaba en la editorial que ellos enfocaban a mano con un 500. Eso es brutal, en una carrera de 500 centímetros cúbicos. Y con un 500 y con un diafragma abierto. Claro, entonces... Ahí realmente tenían un peso muy importante a la hora de poder enfocar. Ahora sí que es cierto que la cámara es una herramienta que nos está ayudando. Nos ayuda de forma muy eficiente porque nos ayuda a hacer un enfoque de seguimiento. Es brutal, ¿no? Una MotoGP que viene mangada a mucha velocidad. Sí. Entonces sí que es cierto que yo lo que recomiendo a la gente es conocer bien ese equipo profesional. No solo la cámara, sino también todo lo que conlleve, desde cómo se regula un trípode hasta cómo se ponen las luces o cómo se encienden o cómo se cambia el grupo para disparar varios flashes a la vez. ¿Qué nos ocurre? Que muchas veces es un poco de desidia quizá de lo que yo veo en determinada gente que llegan a las sesiones y dicen, bueno, voy a probar a ver, ostras, esto no me cambia de grupo, ¿cómo era? O esta cámara, cómo se formateaba no sé qué, o cómo se modifica no sé cuál. Creo que siempre hay que hacer un trabajo previo, igual que decíamos antes en la iluminación, de estar horas cuando te llega una nueva cámara, por ejemplo, con el manual de instrucciones. Sé que es un coñazo, yo siempre lo he dicho, es un que los que somos muy impacientes...
tener una cámara en la mano y no salir a hacer fotos y estudiártela es sí que es cierto complicado. que hay que estar a lo mejor 2 o 3 tardes tranquilos, allí con un té, un café, algo de música y ir viendo, vale, esto significa tal, porque muchas veces los menús también nos pueden llevar un poco a equivocación, o no sabemos. Sí, es verdad. Realmente te metes a veces en menú de autofoco y la gente nos dice, es que no entiendo esto, tal. Bueno, ahora si lo desglosamos lo vas a entender, bueno, ahora ya lo entiendo. Pero a lo mejor si hubieran hecho ese trabajo previo, entenderían mejor, ¿no? Claro. Nos pasa mucho en los menús, sobre todo. No, el menú rojo sirve para una cosa, el menú amarillo, pero ¿tienen colores? Sí, hombre, sí tienen colores. Sí. Pues es que yo no, como que no lo diferenciaba. Claro. Entonces yo creo que es importante tener un conocimiento bueno del equipo, saber hasta dónde además puedes llevar ese equipo, ¿no? Hasta dónde lo puedes apretar, por así decir. En el caso del fotoperiodismo o de la fotografía de deporte en un estadio, pues saber que puedes subir a lo mejor hasta 30.000 ISO si fuese necesario y luego o la propia cámara, si has tirado un JPG, ha quitado ese ruido, o a lo mejor tienes que revelarla con determinado programa para que no nos genere tanto ruido, ¿no? Claro. Estas son las típicas cosas que tenemos que saber hasta dónde podemos forzar una cámara, porque estamos en situaciones muy críticas. En situaciones muy controladas, a lo mejor de un estudio o de otro tipo de foto. Ahí es más fácil. Es más fácil, pero yo a veces hemos entrevistado en Canon a fotoperiodistas, compañeros que cubren conflictos bélicos, y es increíble, porque claro, se mueven en 2 segundos. Claro. Aquello que va a pasar y necesitas tener la foto. Y a lo mejor esa foto solo se podía tirar a 20.000 ISO. Y todo el mundo diría, ¡guau! Es una locura. Bueno, se ha podido recuperar la foto, se ha trabajado de esta manera y el fotógrafo ha sabido que ha podido sacar el rendimiento y esa imagen está, que es necesaria para hacer desde una denuncia social o mostrar un conflicto. Y sí que es cierto que esto yo creo que es esencial. Saber muy bien cómo customizar los botones, cómo trabajar ágil y rápido. Muy poca gente customiza los botones en función de una cámara. Ahora en el sistema RF hay para customizar el dial del enfoque, del dial del objetivo. Entonces, lo podemos asignar para muchísimas cosas que nos van a beneficiar, nos van a hacer trabajar más rápido. Pero poca gente luego hace esta labor. Entonces sí que es cierto que yo creo que es importante tener un buen conocimiento del equipo para que nos dé tranquilidad, no nos dé ansiedad. O sea, yo pongo un ejemplo muy claro que alguna vez he tenido alguna sesión de minutos. Una sesión que me mandaron a Londres para hacer un jugador que debía ser muy conocido. Yo no fotografío fútbol y bueno, también mola porque cuando no conoces muy bien al personaje, no le tienes quizá tanto respeto. No te condiciona. No te condiciona tanto, entonces le tienes respeto profesional, evidentemente, pero no te pones nervioso de, soy súper fan y tal. Entonces, bueno, me llamaron para hacer un Trastes Fábregas, que creo que era muy bueno en aquel entonces, fuimos a Londres, pero me dejaron muy poquito tiempo, me dejaron solo unos minutos. Entonces, imaginaros, yo solo tenía, creo que eran 4 minutos o algo así para poder hacer una foto. Si yo en ese momento estoy nervioso, claro. ¿Dónde he cambiado el ISO? Es que tengo configurada la cámara de tal manera, la he liado. La he liado por un problema técnico, que a lo mejor luego soy muy bueno estéticamente, pero si técnicamente no la he sabido resolver, no tengo la foto. Es un poco esto lo que yo intento decir. En el deporte y en la acción se vive mucho ese momento de tensión, de adrenalina, y hay veces que nos podemos, no sé, como despistar si no sabemos bien cómo está customizada la cámara. Claro, al no tener el control total, la creatividad pasa a un segundo plano. Eso lo es, principal claro. es el conocimiento de a ver cómo puedo sacar bien técnicamente esta fotografía y luego ya veremos a ver cómo puedo hacer la creativa, ¿no? De este modo te quitas el problema técnico y te basas simplemente en esos 3-4 minutos en hacerlo creativo. Claro. Otro consejo que podemos dar. Una vez estás dentro ya del evento, ¿vale? De un evento deportivo. Sí. La importancia de encontrar un buen sitio, ¿no? Para hacer la foto o hacer una foto diferente al resto, ¿no? Como para lo que decíamos antes, ¿no? Para diferenciarte un poco de los demás, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que es esencial, antes de ir a un evento, ¿no? Entender bien el evento de qué va, un evento deportivo, por así decir, si son, por ejemplo, competición de coches o de motos, entender bien por dónde se entra un circuito, por dónde se sale, cuáles son las normas y luego, sobre todo, buscar los puntos más llamativos. Creo que es lo interesante. Ahora en las redes se ve muchísimo, ¿no? Hay fotógrafos increíbles, súper jovencitos, como Charlie López, que es un fotógrafo que hace el Dakar, pero busca otro punto de vista. Nosotros sí que es cierto que cuando yo trabajaba en revista nos pedían fotos objetivas, no nos pedían fotos creativas, porque a mí me pedían, cuando yo hacía las carreras, tener al primero súper encajado, con un 600, la foto del primero tumbando, imagínate en motos, la foto del segundo y el tercero, una foto un poco más de que contase un poco una historia más abierta de cuando ha habido un adelantamiento y, por ejemplo, a lo mejor un podio. Ahora sí que es cierto que los fotógrafos van buscando más creatividad porque se muestra también en redes y en redes tienen que ser fotos que impacten más, que sean creativas. Entonces, los fotógrafos ahora enseguida tienen que
encontrar cuál es la foto más llamativa, el spot más llamativo. Justo desde ahí tengo un rayo de sol, aquí puedo hacer un reflejo contra un cristal. Esto se está viendo mucho ahora en las competiciones, ¿no? Antes eran fotos del primero, el segundo, el tercero y el podio, y ahora ves fotos que dices, son increíbles. Una competición dentro de la competición, ¿no? Una competición fotográfica. Es un challenge a tope para nosotros también. Entonces sí que es cierto que esto lleva un trabajo un poco previo, ¿no? No llegar simplemente al sitio, sino que llegar al sitio y analizar un poco pues dónde va a estar la luz, cuál es la mejor posición, y luego también un poco la licencia que te deje el cliente, ¿no? Que hay clientes que a lo mejor van a ser más cerrados, que van a querer simplemente el primero, y clientes que te van a dar más creatividad. Entonces yo creo que sí que es cierto que es muy interesante esto. Nada más llegar, lo primero es analizar un poco por dónde nos vamos a mover, dónde va a estar la luz colocada y qué máximo rendimiento le vamos a sacar. Y luego además adaptar el equipo. A lo mejor puede pasar muchas veces de que dejas en la sala de prensa un 15 milímetros o un 14-35, lo has dejado en la sala de prensa porque pesaba. Y de repente llegas al sitio y dices, oh, si hubiera tenido aquí el 14, esta era la foto. Ya no lo tengo. Me he traído un 28 o un 24 y no puedo abrir lo suficiente. Entonces hay que planificar un poco. La improvisación mola, pero creo que en determinados aspectos es peligrosa. O te tienes que adaptar también a la situación. O te tienes que adaptar a la situación, pero sí que a lo mejor por eso puedes llegar a perder una foto, ¿no? El planificarse es esencial, por ejemplo, en carreras de atletismo, ese tipo de competiciones, o hasta una carrera de MotoGP, porque para que os hagáis una idea, si tú en MotoGP te mueves, o en una carrera de motos, te mueves con un scooter propio, pues tú puedes planificarte muy bien, porque vas de un lado a otro, no haces esta curva, me voy con mi scooter a la siguiente curva, me voy con mi scooter a la siguiente curva. Me quedan 26 vueltas, tengo tiempo para ir descontando vueltas y llegar hasta la meta. Si no es así, tienes que ir con un shuttle bus, es un autobusito que va yendo por el vial. Entonces tú imagínate, claro, si tú no te has planificado bien y sabes a qué hora pasa el autobús, si va a pasar o no en esta ronda o lo que sea, te puedes quedar perfectamente tirado ahí en medio y que termine la carrera y tú no has hecho ni la llegada a meta, solo has hecho un punto de foto. Entonces es difícil. Entonces por eso sí que es cierto que hay que entender un poquito la dinámica de cómo funciona el evento y planificarse para conseguir también esa mejor foto y poder conseguirla. Porque tú imagínate que tu cliente te pide que quiere que tengas 3 curvas, curva izquierda, curva derecha, un barrido, por ejemplo, en circuito, una foto en un rasante que haya y luego llegando a meta de tu piloto. Y tú no has planificado bien. Solo tienes una. Y solo tienes una. Eso es un problema, ¿no? Entonces, esto sí que es cierto que muchas veces cuando hemos ido a los circuitos o vamos a los sitios, vamos mucho antes. Horas antes. Y a veces la gente nos dice, pero si te habíamos convocado a las 11, ya, pero yo necesito 3 horas para estar viendo qué está pasando, todo esto. Sí, dónde puedo entrar, dónde no puedo entrar. A veces también hay que acreditarse, hay que realizar un trabajo previo, ¿no? Y hay muchos fotógrafos a veces con ego que piensa que por estar acreditado o por pertenecer a tal equipo puede entrar donde quiera. Y también hay que ceñirse a las normas que tiene la infraestructura, en este caso un circuito o los comisarios que te van a decir por ahí no pases. Y esto puede ser un problema. Hay circuitos en los que si entras a un sitio en el interior solo puedes estar ahí durante la carrera. Entonces cuando somos varios fotógrafos nos repartimos, vale, tú como solo vas a estar ahí ya no vas a poder salir, quédate ahí y yo estoy por fuera o al revés. Tú imagínate que no planificamos bien y yo digo, yo me meto ahí dentro. En mitad de la carrera quiero salir porque yo tengo que salir porque soy de tal equipo. No vas a poder salir, físicamente porque no se puede. Entonces esto puede generar consecuencias y estreses. Y si puedes salir, otro de los puntos que querías comentar es la seguridad, ¿no? O sea, si quieres ir de un sitio a otro en medio de la carrera o depende de dónde puedas meterte, ¿no? Eso también hay que planificarlo. Eso es un trabajo también dentro de lo que comentabas ahora, de la planificación, ¿verdad? Eso es, sí. Sobre todo la seguridad, por ejemplo, en un circuito va a haber comisarios que no te van a dejar pasar de un lado a otro, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginaros cuando se hace el Campeonato del Mundo de Mountain Bike, son senderos. Y solo están con unos cordeles de estos que son como de plástico, ¿no? Ajá. Unas cintas de plástico. Sí. Entonces la cinta de plástico todo el mundo hace así y se mete por debajo. Y entonces, digo que no me puedes meterte por debajo porque a lo mejor tú vas despistado mirando tu cámara, que nos ocurre siempre, ¿no? Disparas, miras y empiezas a andar. Vas mirando la cámara mientras que andas. Yo a veces, no sé, tenemos como un tercer sentido, un 27avo sentido, no sé cuál debe ser, arácnido, porque vas mirando a la vez que vas andando. Y entonces a ese tiempo... Ese lapso de tiempo... Pero tu campo llega hasta donde llega. Has estado pendiente, pero has seguido andando. Y entonces, de repente, ha habido veces que nos hemos metido, yo mismo o compañeros, en sitios que estás en medio y dices, ostras, es que ¿dónde estoy? Que no puedo estar aquí. Porque tú ibas mirando tu foto. Entonces, hay que tener cuidado de cuando se cruza, por ejemplo, en un circuito,
sea de mountain bike, sea de lo que sea. Porque, por ejemplo, a lo mejor no oímos y te pueden atropellar. Y fíjate, eso ya es una consecuencia bestial. Acabas de fastidiar la carrera, acabas de fastidiar a ese rider y a ti te acaban de atropellar. Entonces sí que es cierto que hay que tener muy en cuenta esas normas quizá de seguridad y cuidarse y saber dónde ponerse. Llevándolo a lo más abajo posible es... lo más llano posible desde cuidarse a sí mismo, ¿no? ¿Qué nos pasa? Cuando entras las primeras veces a un circuito o vas a una competición, es la emoción pura, es guau, pa, 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 pa. Y claro, te dicen, oye, que estás a 35 grados al sol y no te has hecho crema. Bueno, ya me echaré. Ya mañana te toca otra vez estar aquí, pero vas a estar abrasado. A mí me ha pasado, alguna vez de que estás tan pendiente de querer hacer las fotos que no bebes, que no te echas crema, que no te pones una gorra, que no te cuidas. Entonces, si son 5 días de competición, imagínate, y el primero ya la has liado, ¿cómo vas a aguantar los otros 4 ese ritmo? Entonces son cosas que normalmente no nos damos cuenta y la gente va muy happy la primera vez a una competición y de repente el tercer día están reventados, les han atropellado, ha pasado no sé qué o no han tenido esa foto finish que era la esencia que le estaba pidiendo el cliente y son por este tipo de cosas. Claro. Entonces, bueno, son tips que normalmente, bueno, creo que se pueden dar algunos por hecho, pero sí que es cierto que es necesario comentarlos porque la gente, sobre todo cuando empieza en la fotografía deportiva, es eso, les mueve más esa ansiedad, esa adrenalina, más que todas estas cosas. Y otra de las cosas también que me comentabas que podían ser interesantes es la agilidad en el trabajo, ¿no? Es decir, si tú tienes las fotografías hechas y se necesitan publicar en ese momento, ¿no? Porque es algo también que poco a poco se ha ido instaurando, la agilidad, la inmediatez de la publicación, de las publicaciones de las fotografías que en ese momento se están haciendo, ¿no? Eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿verdad? Eso es. Son flujos de trabajo que hay que chequear muy bien y que hay que tener totalmente planificados. Igual no podemos estar improvisando en este tipo de cosas. Por suerte o por desgracia, quizá cada vez existe más la inmediatez. Es una auténtica locura. O sea, tenemos ¿porque es una suerte o es una desgracia? Claro, es que no lo sé. Es una suerte para quien ve las fotos porque lo ve súper rápido, pero para nosotros a veces es agobiante porque nos ha llegado a pasar de... envíame la foto de la entrega de premios. Si todavía no ha sido. Si están todavía que no le han dado el premio. Nos hemos pasado ya de rosca. ¿Cómo te la voy a ver enviar si no ha pasado todavía? Entonces, hay diferentes formas de trabajar, ¿no? Puedes estar conectado por cable y enviar a un FTP, puede entrar un editor a tu cámara, puedes estar enviando por Wi-Fi, hay diferentes formas, pero sí que es cierto, los fotógrafos y fotógrafas de fútbol son los que más controlan esto porque lo veis siempre ahí en la banda, que están enviando, a la vez que están disparando, a la vez que son multitask, que se suele decir, ¿no? Es brutal. Yo en mi caso, depende de la competición, pues a veces si la competición o el trabajo, si es un trabajo en el que no está cliente físico, hemos llegado a enviar unos contactos o una señal directamente a una pantalla para que alguien en otra parte del mundo estuviera viendo lo que yo estoy disparando. Hemos llegado, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es cada día cuando termina el día, preparo unos contactos de un resumen para ver todo lo que he disparado, lo que me ha faltado por disparar, si el cliente quiere que dispare algo más. Entonces creo que es muy, muy enriquecedor, porque tú terminas la sesión, es más trabajo para nosotros. Terminas la sesión y te pones a hacer unos contactos que se hacen relativamente rápido, a un PDF, y en ese PDF ya me sirve a mí mentalmente para ir tachando si me falta algo. Es como una especie de check, ¿no? Eso es, que el cliente me dé un feedback, vamos por el buen camino, hay que cambiar cosas, tal. Porque lo que nos pasa muchas veces es que, imagínate, son 5 días de sesión y no has enseñado nada hasta el día 5. Y el día 5, si hay algo que no gusta, tenemos un gran problema. Por eso a mí me suele gustar mucho que si el cliente puede estar en localización, no me importa. Prefiero que esté y que trabajemos en equipo y admitir cualquier sugerencia, evidentemente, trabajar un poco esto. Sí, la definición quizás es trabajar en equipo, porque al final creo que es más enriquecedor y te aporta más. Muchas veces la figura del fotógrafo es un poco ese ego de no, bueno, esa es la posición del coche, es la que digo yo aquí que soy el fotógrafo. No. Por encima existe un cliente, existe una agencia. Porque tú trabajas para alguien al final. Claro. Haces ese trabajo para alguien y a quien tiene que gustarle ese trabajo es ese alguien, que es el que paga al final. Por eso es muy diferente en las disciplinas, ¿no? Hay disciplinas en las que quizá no tienes ese cliente encima o no tienes esa agencia o esos creativos y puedes ir un poco más libre, ¿no? Y entregar fotos, bueno, que a ti subjetivamente te resulten llamativas. Pero claro, cuando estás ya trabajando con clientes tienes que ceñirte a esto. Entonces, bien, habría 2 flujos. Uno, cuando se hacen sesiones ad hoc, por así decir, de un producto, como puede ser un coche, que podemos generar esos contactos, o el cliente está en localización y directamente está viéndolo en un portátil. O podemos enviar esas fotos, si las necesitan ver, en cualquier sitio, en cualquier parte del mundo.
A veces hemos llegado a trabajar hasta con MIFIs, porque si estamos en un sitio que no hay a lo mejor conexión a internet, pues nos vamos al sitio más cercano que haya conexión o trabajamos con un pequeño MIFI para enviar y ya empezar a enviar fotos y recibir un feedback. Si estás en un evento es un poquito diferente porque claro, tú tienes que estar enviando continuamente y aquí lo que solemos hacer es, si vas a estadios, puedes irte conectando por cable y vas enviando o directamente te puedes conectar también con tu teléfono y ya puedes ir enviando fotos. Lo ideal, quizá el flujo de trabajo que yo hago mucho y que me resulta muy rápido es seguir seleccionando en cámara. Claro. La selección en cámara, hay muchos fotógrafos o fotógrafas que no lo utilizan y es brutal porque tú has hecho las fotos. Si luego van a un editor, le estás facilitando todo. También nos pasa esto, ¿no? Hay veces que nosotros editamos las fotos y otras veces que tenemos un editor que es el que edita las fotos. Entonces tú imagínate que tú estás en una sala de prensa y yo ahora te llego con 1600 fotos perfectamente y te digo, toma, selecciona y edita. Es una locura. No saben a veces por lo pobre ni por dónde empezar si yo no le describo las cosas. Entonces yo estoy en el momento, digo, mira, perfecto, este salto lo tengo, de motocross, imagínate, lo tengo. Selecciono, solo dar una estrella, porque es lo más rápido, lo más ágil. Y entonces el editor llega... Tienes una configuración de un botón, ¿no? Que le dices, venga, esta... En Rate le pulso y si directamente me sale una estrellita, entonces yo ya he calificado esa imagen. Entonces, esto es brutal, porque yo ya estoy haciendo un trabajo, me estoy ahorrando tiempo si yo tengo que seleccionar y estoy ahorrando tiempo si el editor tiene que seleccionar. Fijaros, hay que buscar, hay que limar todos los procesos a lo bestia. Para que luego sea lo más intuitivo posible. Esto es. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Paralímpicos, cuando fuimos a Tokio, éramos un equipo de 5 fotógrafos y lo que hicimos es, 2 días antes de empezar la competición, irnos todos a la sala de prensa y customizar todo este tipo de entramados de envíos. Todas las posibilidades. Había posibilidades de que yo disparaba con cable y mandaba a un portátil y desde el portátil mandaba. Había posibilidades de que conectaba mi cámara a un wifi. Había posibilidades de que enchufaba la cámara por cable y iba a un FTP. Todas las posibles opciones por si fallaba alguna o por si necesitaba enviar más o menos rápido. Entonces sí que es cierto que también cambia un poco. Si tienes que enviar directamente desde cámara, tienes que ser muy minucioso, perfeccionista en lo que estás haciendo. No vale el, bueno, luego lo aclararé, bueno, luego lo reencuadraré, sino que... No, claro. Tiene que estar bien encuadrado, tiene que estar bien enfocado, tiene que estar bien expuesto, porque esa imagen quizá a veces no pasa por un editor, pasa directamente a una web o a alguien que la va a subir, pero que no la va a retocar. Y esto yo creo que también es interesante tenerlo en cuenta. Vivimos en un mundo en el que ahora mismo yo veo es muy fácil, bueno, luego lo retoco. Sí. En determinadas disciplinas, no, bueno, está mal, oye, se ve un poco ahí el foco, bueno, luego lo quito. Borro. Si estás en una competición pura y dura, esto no existe. Hay que ceñirse a que sea perfecta la foto, de ahí que tengas un control muy grande sobre tu equipo, que esté bien enfocada, que hayas tirado esa ráfaga correcta. Igual que tampoco utilizar grandes ráfagas, porque ahora lo que está pasando es que eso, si tiras grandes ráfagas y eso va a un editor, se vuelven locos. Entonces, o tú le seleccionas, o sea, hay que hilar muy fino y refinar mucho los procesos. No, y además las cámaras te permiten ráfagas brutales. Claro. Que a lo mejor 120 frames por segundo, que dices, ostras tú, que esto es una película. O sea, es una película. Al final entiendo que son en momentos puntuales. Nosotros creo que solemos decir, la cámara mola que lo tenga, evidentemente, pero es para un momento muy puntual, muy crítico, ¿no? En una final de tal que quiero conseguir esto. Lo normal es que trabajemos a menos frames por segundo para... Tú imagínate los entrenamientos de MotoGP si estuviera a 100 fotos por segundo, a 35 fotos por segundo. Acabaría el fin de semana con 45.000 fotos. Imagínate. Perfectamente, sin tarjetas. O sea, sería un embudo. Sí. Que cosas también a la gente un poco lo que a veces explicamos es cámaras, por eso como la R3 o la R1 en este caso, tienen sensores algo más pequeños para que puedas enviar de forma ágil. Para facilitar ese envío. Claro, tú imagínate que si tienes 50 megapíxeles y estás en una competición y estás disparando ráfaga. ¿Y qué es lo que te ocurre? Que al final se hace un embudo y aquello no sube ni baja, claro, ni te quedas bloqueado. Entonces sí que es cierto que se fomenta un poquito este tamaño de archivo, un poquito más, bueno, sobre 23, 25 megapíxeles, que lo que te está ofreciendo es mucha más agilidad a la hora de realizar envíos. Claro. Yo creo que todo el mundo tiene que entender que por eso se suele comentar mucho que hay determinadas cámaras para determinados perfiles. Y, totalmente, por ejemplo, una cámara como una R3 o una R1 es un perfil muy fotoperiodista, deporte puro y duro, acción, para hacer envíos muy rápidos, retocar en cámara, reencuadrar en cámara, hasta reescalar ya se puede en cámara, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, por eso intentamos explicar tanto
las funcionalidades de cada una de las cámaras. Pues muy interesante, Jaime, la verdad. Yo creo que la gente que vaya a hacer este tipo de trabajo y se encuentre allí, creo que le va a servir bastante. Y luego, ¿también te queda tiempo para subir fotografías a redes sociales y tal, o eso lo tienes un poquito más abandonado? Bueno, esa es buena pregunta. Pues nosotros solemos decir que el que trabaja mucho sube poco. Sí, es un dicho que es así como urbano ya de fotógrafos. Yo voy viendo a mis compis y digo, mira, no está subiendo nada, es que está liado. Si está subiendo mucho, tiene tiempo. La realidad es que a veces no tenemos ni un minuto para subir. O sea, para subir una publicación al final también lo profesionalizamos. Es el problema quizá de los fotógrafos y las fotógrafas. Queremos subir una stories o una foto o un reels y lo hacemos súper perfecto, súper bonito, súper estético, todo, ¿no? Y dices, sí, lo que funciona y la gente quiere ver es que te hagas un selfie así rápido, con el móvil, con tal. Entonces, claro, cada vez que yo quiero subir algo, me cuesta tiempo porque pienso los hashtags, pienso el texto, hago no sé qué, tengo un compromiso de, voy a subir esta marca, voy a etiquetarlo, tal. Antes de empezar dices, qué pereza, ¿no? Claro, sí que es cierto que es eso, pero porque quizá lo profesionalizamos en exceso, ¿no? Y entonces a veces cuesta que vayas subiendo material. Sí que es cierto que yo creo que es interesante que lo subamos también para, bueno, darnos a conocer, mostrar también un poco lo que hacemos. Y sobre todo si tenemos colaboraciones con marcas, evidentemente, claro, pues mostrar a la gente cómo funcionan determinados modelos de cámara o determinadas luces. Yo creo que es interesante, pero sí que es cierto que la mayoría va a ser una tarea pendiente si sobre todo se dedican más a viajar mucho, deporte, acción, todo ese tipo de cosas. Es difícil muchas veces sacar ese huequito, que es poco, pero es difícil sacar ese huequito porque estás directamente disparando muchas veces. Pues dinos el tuyo para cuando tengas tiempo para ir publicando, la gente pueda verlo y pueda seguirte. Sí, bueno, jaimediego.photography es mi Instagram como tal y bueno, ahí voy colgando un poquito, pues ya os digo, muchas veces hago repost de trabajos que he publicado, otras veces hago pequeños reviews de algo de material y otras veces pues simplemente cuento mi vida también. Que también es interesante. Sí que es cierto que yo lo tengo muy separado. Mi vida personal no aparece nunca en mis redes y es algo que sí también quería desconectar un poco porque al final, bueno, yo creo que hay que separarlo y es el Jaime de Diego de Instagram es un Jaime de Diego y poca gente conoce luego el Jaime de Diego que hay por más detrás, personal, ¿no? Más personal. Pero sí que es cierto que quería separarlo y creo que también es más profesional. Al final, luego si subo un día, puedo subir un día tomando unas cañas, pero que tampoco sé si al público que me sigue, pues bueno, le aporta mucho. O sea, que intento siempre crear un contenido más o menos, pues bueno, llamativo, pero también como muy inspiracional o educacional también. Perfecto. Didáctico. Pues Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias un placer. A vosotros y yo encantado. Mira, al final ha sido divertida la charla. A ver si un día, a ver si te traemos un día y conocemos más al Jaime más personal. Perfecto. Eso está hecho. Muchísimas gracias. Gracias. Y nada, a todos vosotros, si os ha gustado, yo creo que Jaime ha dado aquí unos cuantos tips que pueden ser muy interesantes. Así que si tenéis alguna duda o alguna pregunta para él, nos lo dejáis en los comentarios. Y sobre todo, pues si os ha gustado, dejadnos ahí un buen like, suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise de todo el nuevo contenido que vamos subiendo. Y nada más, que nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.